Buenas noches. Esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, que son los sujetos del derecho del trabajo. Pero, ¿qué es el derecho del trabajo, derecho laboral? El derecho laboral es aquel que regula las relaciones entre el trabajador y el patrón, el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo y las formas de terminación de la relación y la seguridad social. ¿Pero qué es la relación de trabajo? Es la relación o el vínculo jurídico entre dos sujetos, es decir, el trabajador y el patrón. Para que se dé este vínculo o esta relación de trabajo, forzosamente deben de existir estos dos elementos, tanto el trabajador como el patrón. A la ausencia de uno de ellos o a la falta de uno de ellos, no se puede dar esta relación de trabajo. Sabemos que los sujetos son tanto el trabajador como el patrón. Pero ¿qué es un trabajador? Hay diferentes tipos de trabajadores. ¿Qué es un patrón? Hay diferentes tipos de patrones. Y la respuesta es sí. Efectivamente hay diferente, es la clasificación de trabajadores cuanto de patrones. Vamos a empezar por definir lo que dice el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo con respecto a lo que es trabajador. Y nos dice que el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Hago hincapié en esta palabra de subordinado porque tiene que serlo así, si no, no hay relación tampoco. ¿Y qué tipos de trabajadores tenemos? Podemos encontrar al trabajador ordinario o de base, y es todo aquel que no realice funciones específicas determinadas para los trabajadores de confianza. Entonces, ¿cuáles son los trabajadores de confianza? El artículo 9 y 11 de la Ley Federal del Trabajo establecen cuáles son las funciones de estos trabajadores que estos trabajadores han de desempeñar. Las relaciones laborales de confianza, como su nombre lo indica, se basan en la confianza que el patrón tiene en el trabajador. Actividades o funciones de confianza son las siguientes, lo cual nos ayuda también la Ley Federal del Trabajo en su artículo 9, en donde establece que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se da al puesto. El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo dice: son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionan con los trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. El artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo señala que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Pero ¿cuántos tipos de patrones existen? Tenemos la clasificación que existe el patrón sustituto, el representante patronal y el intermediario. Pero ¿qué significa cada uno de ellos? Cuando hablamos de la figura del patrón sustituto, nos referimos a la subrogación personal, es decir, se sustituye a un patrón por otro y es aceptada. Esta sustitución es aceptada con la finalidad de que exista el cumplimiento de los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores. El patrón adquiere derechos y obligaciones respecto de la unidad económica de producción para con los trabajadores. Va implícito el respetar la antigüedad de los trabajadores. Al respecto, la ley establece: la sustitución de un patrón o del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento.
El patrón sustituto será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de 6 meses. Concluido este término, subsistirá únicamente responsabilidad para el nuevo patrón. El término de 6 meses se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso a la sustitución al sindicato o a los trabajadores. ¿Qué queremos decir con esto? Un patrón o dueño de una empresa, una compañía, una entidad económica, vende la empresa a otro. ¿Qué quiere decir? Ya le vendí y ya quedé bien. No, no, señores. No se puede deslindar así. Porque por eso son estos 6 meses. Porque en esos 6 meses también el antiguo patrón es solidariamente responsable con el nuevo, hasta por el término de 6 meses, para que así se protejan los derechos y obligaciones de los trabajadores. Entonces, ¿quién es el representante del patrón o es patrón? Son representantes patronales los directores, administradores, gerentes y los demás que ejercen las funciones de dirección o administración en la empresa o el establecimiento. ¿Y quiénes son los patrones intermediarios? El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo establece que el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten servicio a un patrón. En nuestro país es común identificar los intermediarios con los nombres de outsourcing o empresas de subcontratación. Dada la mala práctica del outsourcing, la Ley Federal del Trabajo para mayor seguridad para el trabajador establece en el artículo 13 lo siguiente: no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Las fuentes de información de este pequeño video son los apuntes de la materia de Derecho Laboral, Derecho del Trabajo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su modalidad Sistema Universitario, que se conoce como SUAYED, Sistema Universitario abierto y a distancia, de la materia que ya mencioné, Derecho del Trabajo, del sexto semestre. Otra muy importante fuente de información que tuvimos fue la Ley Federal del Trabajo del 2022, que la tenemos, miren. Nueva Ley Federal del Trabajo del 2022. Y esas son básicamente las fuentes de información de este pequeño video. Espero que les guste y trataremos de mejorarlo para los siguientes. Que tengan buena noche. Muchas gracias.